Sean bienvenidos al segundo método de cómo eliminar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo. Cuenta con un código PIN y también cuenta con la cuenta de seguridad. Vamos a esperar unos segundos. Como pueden ver, aquí está la cuenta de seguridad. Vamos a presionar botón de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo para poder entrar y activar lo que es el Talkback. Presionamos y nos saldría esta opción. Le damos donde dice usar. Nuevamente presionamos los dos botones y aquí podemos habilitar lo que es el Talkback. Ahora una letra L hacia atrás subiendo y vamos a darle doble clic a la primera opción. Luego le damos donde dice usar comando por voz. Doble clic y rápidamente vamos a decir asistente de Google. Cuando decimos asistente de Google nos va a salir esta opción y decimos YouTube. Nos lleva a YouTube, desactivamos el Talkback, volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Le damos a la bolita, le damos en configuración, en la última opción que dice acerca de y la opción que dice YouTube. Le damos en aceptar, le decimos que no. Luego aquí vamos a escribir lo que es la siguiente página. Escribimos Android TV, así como suena, Android TV, y seleccionamos la opción que dice TV Cell TV. Vamos a seleccionar esta opción y nos va a llevar lo que es a la página principal y seleccionamos la primera que dice David Cell TV. Si no te aparece de primera, estará de tercera. Ahora vamos a seleccionar la primera opción. Luego vamos a seleccionar lo que es la manzanita y te va a llevar directamente lo que es a Galaxy Store. Le damos a aceptar, le damos continuar y aquí nos va a llevar a esta otra opción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar esta aplicación y aquí nos va a pedir lo que es una cuenta. Si no sabes cómo crearla, en la descripción del video está paso a paso cómo crear una cuenta Samsung. Y vamos a esperar unos segundos hasta que termine de instalar la aplicación. Listo, le damos en abrir, pero primero que todo ya saben que aquí vamos a utilizar una copia de seguridad para poder restablecer las aplicaciones que vamos a restablecer ahora. En la descripción de este video se encuentra ese video tutorial. Le damos clic en ajuste, luego accesibilidad, le damos donde dice interacciones y habilidades. Le damos la primera opción que dice interruptor. Luego le damos siguiente hasta habilitar esta opción. Luego seleccionamos atajo de interruptor. Le damos permitir. Le damos clic nuevamente ahora a las letras azules. Aquí pulsar botón de accesibilidad y ya está habilitado. Como le estaba diciendo, primero que todo hay que hacer una copia de seguridad. En la descripción del video te dejamos cómo hacer esa copia. Y nos vamos aquí lo que es a cuenta y le damos, vamos a restaurar datos. Presionamos restaurar datos y varias veces lo que es el pulsor de accesibilidad. Listo. Vamos a buscar la copia, la más actual que nosotros hemos hecho. Ya saben, como le estaba diciendo, en la descripción del video hemos dejado la copia de seguridad que hay que descargar en un dispositivo desbloqueado y restaurar estas aplicaciones. Las restauramos, solamente esperamos unos segundos hasta que termine de restaurarla y listo. Le damos aquí en realizado, le damos en más tarde y ahora vamos a devolvernos lo que es a configuración nuevamente. Vamos a seleccionar la opción que dice privacidad. Seleccionamos privacidad, le damos aquí administrar permiso, seleccionamos lo que es almacenamiento. Luego seleccionamos los tres punticos del lado derecho superior y mostrar sistema. Seleccionamos la opción de mostrar sistema. Luego vamos a buscar la aplicación que se llama PadKage Disable Pro, que esta es la que hemos hecho la copia de seguridad. Le damos aquí en la primera opción, le damos en permitir. Vamos a devolvernos hacia atrás hasta llegar lo que es al menú del dispositivo. Nos devolvemos, listo, hacia un lado, le damos hacia un lado y vamos a activar la primera opción, que son las dos aplicaciones que le hemos hecho copia de seguridad. Habilitamos aquí donde dice notificaciones, habilitamos notificación y ahora le damos clic aquí del lado derecho, le damos aquí donde dice servicios, seleccionamos servicio, buscamos lo que es notificación y habilitamos estos dos permisos.
primero, segundo, le damos hacia atrás nuevamente y vamos a bajar las notificaciones. Hacia un lado, bajamos notificaciones, vamos a apagar lo que es el Wi-Fi, lo apagamos, mientras que entremos en la segunda aplicación. Vamos a entrar, le damos aquí en Agreg. Ahora aprendemos, apagamos el Wi-Fi y volvemos a prenderlo. Y cuando está iniciando el Wi-Fi, vamos a entrar rápidamente, le damos en activar y listo. Aquí va a cargar lo que son los permisos. Luego va a cargar las siguientes aplicaciones que vamos a hacer el siguiente proceso. Vamos a esperar unos segundos hasta que cargue. Y en la lupita vamos a escribir lo que es W y Z. Marcamos lo que es la tuerquita, vamos a marcarla. Luego le damos en la primera opción que dice asistente de Google, de Samsung. Le damos clic y le damos Clear Data, donde dice Clear Data, ya listo. Ahora bajamos notificación, pagamos el Wi-Fi, vamos a retroceder. Retrocedemos nuevamente, seleccionamos lo que es la primera opción, le damos siempre. Y aquí nos va a llevar a la siguiente configuración. Aquí nos va a dar acceso al dispositivo y esto sería todo de este primer proceso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros hacemos este proceso, el dispositivo quedan con algunos errores. Entonces nos vamos a ajuste, nos vamos acerca del teléfono, le damos en restablecer y vamos a restablecer por completo el dispositivo. Cuando el dispositivo restablezca por completo, no va a pedir ninguna seguridad, ninguna cuenta ni nada por el estilo. Quedaría como